Llevamos en las vigencias futuras, pero adicionalmente, esta es más sencilla, debemos tener en cuenta la categoría presupuestal, porque la categoría presupuestal me define, por ejemplo, el número de sesiones, que ya hablábamos esta mañana del número de sesiones, el número los periodos de sesiones, cuándo es el periodo, y dependiendo de cuándo sea el periodo, se presenta el presupuesto, los salarios del alcalde, y ese salario, pues de ese salario o con base en ese salario se determinan otros. Entonces, por eso es importante la categoría. La categoría, de acuerdo con la categoría para los municipios, existe desde la ley 136 de 1994, o sea, hace muchos años. Para los departamentos, a partir de la ley 617 de 2000, que fue la que estableció categorías de departamentos. Y es obligatoria a partir de la ley 617 del 2000. Por lo que les digo, porque la ley 617 de 2000 ligó a la categoría aspectos como los giros de las transferencias de participación en sistema general o la utilización de esos recursos. Hay varios aspectos que están ligados a la categoría y por eso es importante que cada año exista la categoría. Antes de la ley 617, uno encontraba que el municipio, aunque existía la obligatoriedad y la ley le decía que cada año se debía categorizar en octubre, las entidades a veces no se categorizaban. Encontraba uno el acto de categoría que era por allá de 10 años o 15 años antes, porque no tenía esas implicaciones fiscales que tiene a partir de la ley 617. Entonces, a partir de la ley 617, cada año se expide el decreto antes del 31 de octubre de la categorización. ¿Y qué se toma como base? Los ingresos corrientes de libre destinación, certificados por la Contraloría General de la República, la población certificada por el DANE. Hay dos variables más que no tienen incidencia, pero pues las incluye la ley, no tienen incidencia para la categorización, que son la situación geográfica y la importancia estratégica. Son dos variables que incluyó la ley 1551 del 2011, estableció como esos criterios adicionales de situación geográfica, importancia económica, algo así. Pero son variables que, digamos, no tienen incidencia hoy en día, o no aún, en el proceso de categorización, están ahí simplemente, de tal manera que son los ingresos corrientes de libre destinación y la población la base para categorizar. Y ahí tenemos como un rezago de categorización en años, porque yo categorizo en la vigencia presente con base en los recaudos de la vigencia anterior para la vigencia siguiente. Entonces, por ejemplo, yo este año 2022 me voy a categorizar para el 2023 con los ingresos del 2021. Así es, y con la población del 2021. Eso a veces genera ciertas distorsiones ahí en ese tema, sobre todo para efectos de las variables de determinación del gasto y de la misma proyección del recaudo de los ingresos, pero así está en este momento en la norma. Si no categoriza, y el municipio tiene hasta el 31 de octubre para categorizarse, para expedir el acto administrativo, ¿sí? Si no se categoriza, el municipio lo va a categorizar la Contaduría General de la Nación, y la Contaduría pide ese acto de categorización en noviembre de cada año. Entonces en noviembre saca un acto administrativo donde dice las categorías, tales municipios no se categorizaron, entonces esta es la categoría que regirá para el 2023 de esas entidades territoriales. Entonces las categorías, como les digo, ahí están de acuerdo con la población certificada y el nivel de ingresos. Y de acuerdo con esas categorías se define el límite de gastos de la entidad territorial. Esta mañana les decía que de acuerdo pues que la ley 617 es una norma orgánica específicamente en lo que tiene que ver con estos límites de gastos. Entonces, la ley 617 dice que solamente se financiarán los gastos de funcionamiento con los ingresos corrientes de libre destinación. ¿Y cuáles son los ingresos corrientes de libre destinación? Los tributarios y no tributarios, los que veíamos esta mañana. Tributarios y no tributarios, que no tengan destinación específica, que no estén afectados por destinación específica dada por ley, en el caso de los departamentos por ordenanza de las asambleas y en el caso de los municipios por acuerdo municipal. Entonces, si hay alguna destinación por acuerdo municipal, ese ingreso ya se me vuelve destinación específica
y con ese ingreso no se pueden financiar gastos de funcionamiento. Entonces la ley estableció unos porcentajes, ¿sí? Para los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, solo pueden utilizar el 80% de sus ingresos para financiar gastos de funcionamiento, los de segunda y tercera el 70%, los de primera el 65% y los de especial 50%. Esto para el nivel central, pero no para el nivel central que veíamos esta mañana. ¿Se acuerdan que decíamos el nivel central que era incluyendo el consejo, la personería y la contraloría? No, estos límites es solamente para, digamos ahí sí, el presupuesto municipal, excluyendo esos 3 órganos de control, porque esos 3 órganos tienen su propio límite de gasto. Dentro del sistema, dentro de la ley 617, se estableció un límite de gastos para eso. Entonces, este es para el nivel central. Los órganos de control, ya habíamos hablado un poco de esta mañana de estos límites de gasto. Los órganos de control, entonces tenemos un límite para el Consejo Municipal, otro para la Personería y otro para la Contraloría. ¿Y el límite cuál es? Entonces, esta mañana lo veíamos. Entonces, para el Consejo Municipal, el límite está por los honorarios de los concejales, valor de los honorarios por sesión, por el número de concejales, por el número de sesiones, más un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación. En el caso de los municipios especial, primera y segunda, que sesionan 150 ordinarias y 40 extraordinarias, el porcentaje es del 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación. En el caso de los municipios de tercera a sexta, sesionan 70 ordinarias, 20 extraordinarias, y el porcentaje también es el 1.5%. Entonces, lo que varía es sesiones. Entonces, lo que les decía esta mañana, si nosotros vemos acá, el límite prácticamente está dado por 2 elementos, uno que son los honorarios de los concejales y otra que es el porcentaje adicional para los gastos de funcionamiento de la corporación. Y ya lo discutíamos esta mañana, es un límite hasta, ¿sí? O sea, que puede ser menos de ese valor, puede ser menos del 1.5%, puedo liquidar menos sesiones y decir, no, pues es que eso es lo que hay. Y se podría ajustar hacia el presupuesto. El Consejo obviamente tendría las maneras de decir que no, de desquitarse, etcétera. Ustedes saben más de eso que yo. Pero es un límite máximo. Cuando uno habla de un límite máximo, entonces puede ser menor. Entonces, la personería, un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación o salarios mínimos legales mensuales. Y para los municipios de categorías grandes, de especial primera y segunda, el porcentaje es un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación, y para los de tercera a sexta, salarios mínimos legales mensuales. Acá es un porcentaje de los ingresos y esto es un límite, ¿sí? Para los de especial primera y segunda es un límite. Mientras que para los de tercera a sexta, que somos la mayoría de los que estamos acá, es un monto fijo. Que acuérdense que esta mañana les decía que la ley 1551, por ahí en un artículo, estableció que aquellos que estaban ligados a salarios mínimos, ese sería el monto. Entonces, a ellos sí no se les puede girar menos de esos salarios que dice ahí. O sea, a uno de tercera, 350, a los de cuarta, 280, a los de quinta, 190 y a los de sexta, 150. Eso es lo que se les gira todos los años. No menos de ese valor, no más de ese valor. Eso es lo que se les gira. Aquí, bueno, entonces, acá en el auditorio tenemos casos de estos que dice la ley con respecto a los límites de los órganos de control. Si los ICL del año anterior, los ingresos corrientes de libre destinación, son menores a 1.000 millones, se puede optar por girarles o el porcentaje o 60 salarios mínimos legales mensuales. Creo que les da más si son 60 salarios mínimos legales mensuales, entonces ellos siempre van a querer salarios mínimos legales mensuales. Pero el alcalde podría optar por alguno, pues la administración podría optar por alguno de los dos porque no es obligatorio. Y tampoco son los dos, que antes nos decían, es unos 5 más los 60. No, es o 60 o el 1 punto. Esos 1.000 millones, de acuerdo con la sentencia 689 de 2019, se actualizan, se indexan, porque era diferente 1.000 millones en el 2000 a 1.000 millones en el 2020. La ley dice debe actualizar ese valor a valor, digamos, presente, y a partir de ahí determinar si le gira o los 60 o el 1.5%.
Y en cuanto a las contralorías municipales, a ver, acá está. A las contralorías, entonces solamente, bueno, el presupuesto ejecutado del año anterior, o sea, se calcula así el límite, tomando el presupuesto ejecutado del año anterior, adicionado en el mayor porcentaje que resulte entre el IPC causado y el IPC esperado, para yo programar el presupuesto de este año. Entonces tomo el presupuesto ejecutado el año inmediatamente anterior, o sea en el 2021, ¿sí? Y miro el mayor valor que resulte entre la inflación causada el año anterior, que fue ¿cuánto? 6.2, 5.6, se me olvida siempre, creo que fue 5.6, 5.62, o el que resulte de la inflación proyectada. Creo que la proyectada estaba menos del 5, estaba como en el 3 y pico, ¿sí? Entonces el mayor valor ahí era el 5.62. Entonces dice, el mayor valor que resulte entre el uno o el otro. Este año seguramente la inflación ya va como en 10, acumulada, entonces el otro año seguramente va a ser también sobre la inflación, no, para el otro, digamos yo en este, no, este año yo, digamos, claro, eso se ajusta una vez comience la vigencia, pero usted toma la decisión, la inflación causada o la inflación esperada, el mayor valor que resulte. ¿Y cuándo tengo yo el valor de la inflación? Solamente cuando termina la vigencia. Entonces solamente al cierre de la vigencia, yo lo puedo proyectar con una u otra, y cuando inicie la ejecución de la vigencia, pues una vez conozca esos datos precisos, hago los ajustes dentro del presupuesto. Los municipios de categoría especial primera tienen contraloría, los de segunda solamente los que tengan más de 100.000 habitantes, y los de tercera a sexta no tienen contraloría, y en ese caso el control fiscal lo ejerce la Contraloría Departamental. Presentación y aprobación del presupuesto. Entonces dice la ley, creo que esta es la ley 1333 de 1986, porque eso no está en una norma orgánica, dice: el presupuesto deberá ser presentado a consideración del Consejo el primer día del último periodo de sesiones ordinarias, el primer día hábil. El último periodo de sesiones ordinarias en algunos es octubre y en otros es noviembre, ¿no? Los más pequeños es noviembre. Entonces uno lo presentarán el 1 de octubre, otros lo presentarán el 1 de noviembre, ¿sí? La ley dice el primer día, uno entiende que es el día hábil, ¿no? Porque dicen, ay, pero es que el primero fue un domingo y el Consejo no sesiona el domingo, entonces después me demandan el presupuesto, no, pues entonces, si empiezan el lunes, pues ese era el primer día de sesiones, ¿sí? En ese mismo momento, y también lo dijimos esta mañana, se presenta a título informativo al Consejo el marco fiscal de mediano plazo. Acuérdense que esta mañana les dije, junto con el presupuesto, a título informativo, el marco fiscal. Por ahí alguna vez un consejo municipal decía, bueno, es que ese municipio no me presentó el marco fiscal. ¿Es esa razón para no aprobar el presupuesto? No, ¿cierto? No, porque la ley dice a título informativo, ¿sí? O sea, sí exíjalo, sí proceda como se va a proceder frente a sanciones o todo porque no le presentan esa herramienta, pero la misma ley dice que es a título informativo. El capítulo presupuestal del Sistema General de Regalías no se presenta al Consejo Municipal porque no requiere de su aprobación. Acuérdense que esta mañana hablábamos de que el presupuesto tiene ese capítulo, pero ese no se incluye ni se presenta al Consejo. Si quieren lo presentan, si no, no, ¿sí? Porque el Consejo no lo incluye en el presupuesto, no lo aprueba, no tiene participación ahí en ese presupuesto, entonces ese capítulo no se presenta. ¿Cómo se presenta? Ahora sí hago énfasis en el cómo se presenta. Esta mañana yo les decía, hablábamos de la composición del presupuesto, y les decía, esto es la composición, así dice la Ley Orgánica de Presupuesto, que se debe clasificar el presupuesto, o que de esto se trata el presupuesto de ingresos y de gastos. Estos son los ingresos que lo componen, estos son los gastos que lo componen. Cosa distinta en la presentación. ¿Cómo se presenta el proyecto al Consejo? Dicen los artículos 11 y 53 del decreto 111. En ingresos se presenta agregado de esta manera: ingresos corrientes, fondos especiales y recursos de capital. Dice, junto con un anexo detallando su composición.
Entonces, si el Consejo quiere saber cuánto va a ser el recaudo de impuesto predial, corre y mire el anexo, abra el anexo que ahí está. ¿Cuánto va a ser de recursos de capital? Vaya, miren el anexo que ahí está, recursos de crédito, cofinanciación, no sé qué. Entonces, cuando el presupuesto se apruebe, si ustedes se fijan en la ley de presupuesto anual, la ley de presupuesto está así. Entonces, usted mira la ley 2155, creo que la 2159 dice, el presupuesto general de la nación, ingresos corrientes, y tiene un monto total, fondos especiales, recursos para fiscales, fondos de capital. Y ya si uno quiere saber cuánto era rubro por rubro, le toca ir a unos anexos y a veces son hasta difíciles de encontrar, a veces uno no logra ahí ubicar esos anexos. Entonces esa es la forma, o sea, se presenta agregadito. ¿Y cómo se presenta en gastos? Artículos 11 y 36 del decreto 111 de 1996 y el artículo 28142 del decreto único 1068 de 2015. Dice por secciones presupuestales, acuérdense, esta mañana hablábamos de las secciones, dice y para cada sección clasificado en gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda pública. Y acuérdense que hablábamos de que hay secciones presupuestales que no tienen gastos de inversión ni gastos de servicio de la deuda, entonces habrá unas que solamente gastos de funcionamiento. Y así se presenta. También con un anexo que detalla la discriminación del gasto. Pues quiere saber cuántos son las transferencias o los aportes o lo que gasta el Consejo, corre y mire el anexo, ¿sí? Porque fíjense que aquí no dice que, bueno, acá dice que por secciones, entonces vaya mire si quiere saber cuánto se va para honorarios, cuánto se va para gastos de funcionamiento de la corporación, entonces corra, mire el anexo detallado. Si quiere saber del servicio de la deuda, cuánto estamos destinando a capital, cuánto estamos destinando a intereses, cuánto vamos a provisionar en el fondo de contingencias, vaya y revise el anexo detallado de la discriminación del gasto. Pero en la aprobación del acto administrativo se aprueba agregado, digámoslo así, a un nivel de agregación. Y esto es importante, por ejemplo, para efectos de hacer las modificaciones presupuestales. Porque la ley, la ley orgánica de presupuesto dice que los traslados se realizan dependiendo del nivel, se pueden hacer por decreto, en general se hacen por acuerdo de la corporación administrativa o por acuerdo o por ley de la República, digamos el Congreso de la República, ¿sí? Dependiendo, dice la ley orgánica de presupuesto, siempre y cuando no se modifiquen los montos globales, se pueden realizar por decreto. Si hay modificación de los montos globales, ¿sí? Ahí sí tiene que irse necesariamente a la corporación administrativa. ¿Y qué se entiende por montos globales? Esto es un monto global, esto es un monto global, esto es un monto global, ¿sí? Entonces, siempre y cuando, dice la ley, no se modifiquen los montos globales, lo puedo hacer por decreto. Es decir, si yo me quiero, acuérdense que esto tiene una subclasificación, gastos de personal, venta de bienes y servicios, y etcétera, los 8 niveles que veíamos ahí, ¿sí? Siempre y cuando yo no modifique, si a mí me aprueban en total 1.000 millones de pesos, siempre y cuando yo no modifique esos 1.000 millones de pesos, yo puedo hacerlo por decreto, ¿sí? Pero si yo digo, ay no, pero es que a mí hay un proyecto de inversión aquí que me quedó cojo, entonces yo voy a moverme de acá para acá, voy a bajarle a este y a subirle a este, entonces ahí estoy modificando un monto global que me aprobó la corporación, ¿sí? En ese caso, pues yo lo que tengo que hacer es ir a la corporación administrativa porque estoy modificando el monto global. Pero como ustedes presentan ese presupuesto al máximo nivel de detalle, que casi prácticamente lo que les falta es decir a quién le van a pagar el sueldo, ¿sí? En ese caso, todo se les vuelve en montos globales, todo se les vuelve un monto global. Entonces, cuando yo lo apruebo así, que es como ustedes lo aprueban, y adicionalmente le ponen aquí, Secretaría de Hacienda, gastos de funcionamiento, inversión, servicio de la deuda pública, gastos de personal, ¿sí? Nidia Fernández, tanto. Entonces, resulta que Nidia Fernández se retiró y van a pagarle ahora ese sueldo a la doctora Elizabeth. Entonces, no se puede porque es que quedó ahí ese monto global. Entonces, para poderla eliminar ese gasto de Nidia Fernández y pasárselo a la doctora Elizabeth, pues toca ir al Consejo Municipal, porque ese fue un monto global, ¿sí?
Entonces, a ese nivel de detalle no, o sea, si yo lo apruebo así como está aquí presentado, porque la ley orgánica me dice que esta es la composición y ahora el estatuto, el catálogo de clasificación presupuestal me dice que debo detallar los gastos, entonces yo me voy a ese nivel de detalle que me dice, por ejemplo, el catálogo. Entonces, bienes y servicios, que compra de lápices, entonces yo pongo ahí, bienes y servicios, vamos a comprar lápiz, compra de lápices, ¿sí? El clasificación, ¿qué? Central de productos, ¿es? La clasificación central de productos, compra de lápices, y lo apruebo así. Pues si yo no voy a comprar lápices sino esferos, entonces me toca ir al Consejo Municipal a que me apruebe ese traslado presupuestal. Entonces, así de exagerado es, pero eso es para que siempre tengamos presente que mientras más detallado apruebe yo esto, más dificultades voy a tener a la hora de poder ejecutar mi presupuesto vía traslados. Porque eso pasa en la nación, pasa siempre, que yo tengo que acreditar unos, contraacreditar otros, es una manera de poder ejecutar el presupuesto, ¿sí? Y si me voy a esos niveles de detalle, pues terrible, ¿sí? Estudio y aprobación, aquí no me voy a detener mucho, pues digamos que ya les decía, el presupuesto se presenta el primer día del último periodo de sesiones, ¿no? En ese mismo momento, pues se presenta el marco fiscal de mediano plazo. ¿Y qué modificaciones puede hacer el Consejo Municipal al proyecto de presupuesto? ¿Sí? Entonces la ley orgánica de presupuesto también dice las modificaciones que se le pueden hacer al proyecto inicial, no al presupuesto ya aprobado, que ayer tenía por allí una discusión con alguien del Ministerio de Hacienda justamente, porque me decía, hablábamos de la ley 2200, y me decía algo, es que eso la ley habla del presupuesto inicial, y entonces ella me confundía el presupuesto inicial con el anteproyecto de presupuesto y son dos cosas distintas. El presupuesto inicial es un presupuesto ya aprobado, el primero que aprueban, digamos. Sí, y el proyecto es como yo se lo presento a la corporación administrativa. Entonces las modificaciones al proyecto, entonces dice, en rentas, cuando yo le presento el presupuesto de rentas al Consejo Municipal, ¿el que puede modificar? Cualquier renta, pero con concepto previo y favorable del alcalde, ¿sí? Que le ha dado el visto bueno el secretario de Hacienda, que es quien sabe o conoce del recaudo de las rentas. Entonces el presupuesto de rentas y recursos de capital, el proyecto de presupuesto, se puede modificar con concepto previo y favorable del alcalde. Entonces, también casos, por ejemplo, que me decía por ahí un municipio, es que nosotros pasamos 1.000 millones, proyectamos 1.000 millones de recaudo, o 100 millones de recaudo del impuesto predial unificado de resguardos indígenas, y el Consejo no, dijo que no, que tenía que ser más, porque no, pues es que usted es el que sabe de cuánto es que se recauda por ese concepto, dígale que usted no lo puede hacer así nomás. En gastos, ¿qué puede modificar el Consejo? Dice, puede eliminar o reducir gastos diferentes a servicio de la deuda pública, obligaciones contractuales de la entidad, atención de los servicios ordinarios de la administración, o sea, gastos de funcionamiento, y los necesarios para el plan de desarrollo. Bueno, el trámite del proyecto, eso también es todo un ciclo ahí, que se presenta a la Secretaría del Consejo, de ahí se distribuyen las comisiones, bueno, se aprueba y se sanciona por parte de la corporación. Y luego de que se sancione, ahí sí viene la expedición del decreto de liquidación. Entonces, como es un decreto, pues corresponde al Ejecutivo dictar el decreto de liquidación. En la preparación del decreto, la Secretaría de Hacienda seguirá las siguientes pautas. Entonces, toma como base el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno a consideración de la corporación administrativa, o sea, el primer proyecto que se presentó, le inserta todas las modificaciones que se le hayan dado en los debates y se acompaña con un anexo, mire, con el detalle del gasto para el año fiscal respectivo. Fíjese que el decreto de liquidación se detalla es el gasto, no el ingreso, ¿sí? Entonces ahí sí viene el anexo detallado del decreto de liquidación. La ejecución del presupuesto ya es otra parte del proceso presupuestal. Entonces también ya hemos hablado como en la jornada del proceso de ejecución de algunos aspectos. Entonces tenemos que, les insistía, en el presupuesto las apropiaciones, o sea los rubros en el gasto, son autorizaciones máximas de gasto que tienen como fin ser ejecutadas durante la vigencia fiscal respectiva.
Todo acto administrativo que afecte la apropiación presupuestal, o sea, que afecte los gastos, debe contar con certificado de disponibilidad previo y también con registro presupuestal. Y si el compromiso excede la vigencia, requerirá la autorización para comprometer vigencias futuras. Entonces, fíjense que el ciclo de ejecución comprende como tres documentos: el certificado de disponibilidad, el registro presupuestal y la autorización para comprometer vigencias futuras, ¿sí? Entonces, ya lo hemos discutido a lo largo de la mañana, lo que yo les decía, finalmente, el certificado de disponibilidad, ¿qué es lo que me dice? No me dice que yo tengo plata para pagar ese gasto. Me dice que existe un rubro, me dice que ese gasto está autorizado en el presupuesto, que hay autorización, que está incluido en el presupuesto, y que si está incluido, eso significa que está autorizado por parte de la corporación administrativa. Eso es lo que me dice el certificado de disponibilidad. No me dice cuánta plata tengo, cómo voy a conseguir la plata, no, simplemente me dice que está autorizado. El registro presupuestal, ese sí ya me dice el ingreso, pero ese documento ya me compromete el presupuesto, porque ya se supone que la disponibilidad es un paso previo, ¿no? Yo voy a hacer un proceso contractual, voy a iniciar la ejecución de un proyecto, entonces, ¿está autorizado? Sí, acá está el certificado de disponibilidad, listo. Formalicé el contrato, lo que sea, efectivamente voy a hacer el gasto, ya expido el registro presupuestal. Y el registro presupuestal me afecta al presupuesto ya definitivamente, me dice que ya hay un compromiso asumido y además me dice el registro presupuestal con qué ingreso lo voy a pagar, para que ese ingreso no se desvíe ni se utilice para ningún otro fin. Si es un compromiso, ya lo veíamos ampliamente esta mañana, que además no solamente voy a ejecutar en esta vigencia, sino en la siguiente, entonces debe contar con certificado de disponibilidad presupuestal. O sea, el certificado de disponibilidad, insisto, termina siendo el CDP de la siguiente vigencia. Yo en este año expido CDPs del 2023, 2024, de los siguientes años, mediante un acto administrativo que se denomina autorización para comprometer vigencias futuras. Entonces, finalmente termina siendo eso. El instrumento cumbre para la ejecución del presupuesto es el programa anual mensualizado de caja. Muy olvidado a veces por nosotros, es otro instrumento de planeación mensual, que yo lo elaboro con base en el plan financiero. ¿Qué no es el programa anual mensualizado de caja? No es coger el presupuesto que me aprueba la corporación, meterlo en una hoja de Excel y dividirlo en 12. Ese no es el plan anual mensualizado de caja. El plan anual mensualizado de caja también está regulado en la norma orgánica de presupuesto, dice que lo aprueba el CONFIS, de hecho dice cómo se debe modificar el programa anual mensualizado de caja, ¿sí? Contiene o nos ayuda a determinar el volumen mensual de ingresos. Mira, acá tengo un ejemplo de PAC. El volumen mensual de ingresos, los ingresos que voy a obtener durante el mes, ¿sí? Y el volumen también de gastos que yo proyecto ejecutar durante ese mes, ¿sí? Entonces, como yo lo hago mensualizado, tengo en cuenta lo que hablábamos esta mañana con respecto a las tendencias de recaudo de la administración. Entonces, si yo sé que, por ejemplo en Bogotá, que como les decía esta mañana, el recaudo es fuerte enero, febrero y marzo, ¿sí? Entonces, seguramente en enero, febrero y marzo el distrito programa el mayor volumen de gastos, ¿sí? Digamos, de gastos con cargo a esos recursos, ¿sí? Pero en los meses siguientes, pues ya tendrá en cuenta otros gastos, ¿sí? Porque el volumen principal de ingresos lo recibo en esos primeros meses del año. Me permiten de pronto ahorrar. Fíjese que aquí, por ejemplo, creo 800, total gastos 1000, les sobraron aquí 300. Le sobraron 300 pesos. En el siguiente mes le faltaron 100. Tenía 1300 de ingresos, fueron 1400 de gastos. Entonces tiene un déficit de 100 ahí en el PAC. En el mes de marzo fue igual ingresos, igual pagos o gastos. Y así, entonces estos faltantes o estos sobrantes, lo que me determina es la posibilidad desde el nivel de tesorería
de determinar si hago inversión de excedentes de liquidez, ¿sí? O si por el contrario, como tengo problemas de liquidez, no tengo plata, necesito adquirir, por ejemplo, un crédito de tesorería. Esas son labores ya directamente del manejo del tesoro. Entonces, si a mí me sobran recursos acá, la ley me dice, si usted no tiene la necesidad de ubicar los recursos inmediatamente, puede abrir hacer operaciones, digamos, que le generen seguridad y rendimiento en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, que tengan determinada calificación de riesgo. Ahí puede usted guardar esa plática y que le produzca algún interés. No es el objetivo del recurso público generar rendimientos ni nada de eso, pero sí puedo manejarlos a través de esos papeles financieros que me generen alguna utilidad, ¿sí? Pero siempre y cuando me garantice seguridad y rendimiento y no vaya a hacer que pierda el recurso, o sea, nada de invertir en pirámides, ni en cosas de esas raras, ni en esas instituciones raras que no tienen autorización y que después tienen el puesto en la esquina y como ofrecen intereses del 1000%, a mí me pareció muy buen negocio meter recursos de la salud ahí y me pagan harto de intereses y después al día siguiente ya no está ni el negocio ni nada y se perdió la plata. Eso pasa, eso le pasó hasta a La Nación, ¿sí? si lo recuerdan. Entonces, es solamente en entidades que garanticen seguridad y rendimiento. La ley 1525 del 2005 regula el rol relacionado con la inversión de excedentes de liquidez, es decir, establece en dónde se puede hacer esa inversión de excedentes y qué requisitos deben tener las entidades financieras donde se haga esa inversión de excedentes. Y los créditos de tesorería también están regulados. Los créditos de tesorería son básicamente operaciones de crédito, ¿sí? Esta mañana hablábamos de las operaciones de crédito público, pero digamos referido a las operaciones de largo plazo, ¿sí? Las operaciones de largo plazo solamente están autorizadas para financiar gastos de inversión, mientras que estas operaciones de crédito de tesorería que se denominan operaciones de corto plazo, si la ley me permite que las utilice para financiar inversión o funcionamiento, ¿sí? Entonces también está regulado, artículo 15 de la ley 819, me dice que se pueden contratar créditos de tesorería hasta por un porcentaje de los ingresos corrientes de la entidad territorial y que deben ser pagados a más tardar el 20 de diciembre del año en que se contratan. Solo que tengan en cuenta que hasta el año 2023 tenemos una excepción, ¿sí?, que nos trajo la pandemia y que está contenida en la ley 2155, que dice que los créditos de tesorería se pueden contratar por 2 vigencias, ¿sí? O sea, si los contrato ahora, los pago a más tardar el 31 de diciembre del otro año. Bueno, las modificaciones, también les hablaba algo de las modificaciones. Las modificaciones en términos generales se hacen por acuerdo de la corporación administrativa, ¿sí?, en general. Las adiciones y mire acá lo que dice, los traslados dependiendo del nivel de desagregación del acuerdo, ya vimos de qué se trata eso. Y por decreto, dice, por decreto yo puedo adicionar el presupuesto con recursos de cofinanciación de la Nación, Departamento de Cooperación Internacional, de acuerdo con el artículo 29, literal G, de la ley 1551 de 2012, que lo que decía por acá alguien, debería también la ley decir, y esos proyectos no necesitarán, por ejemplo, vigencias futuras o cosas así, regularlos más. Pero por ahora digamos que la adición de esos recursos no requiere pasar por el Consejo Municipal. Reducir o aplazar o apropiaciones por los siguientes eventos. Cuando no haya aprobación de recursos adicionales, cuando los recursos sean insuficientes, cuando no se perfeccionen créditos y miren esta, cuando el recaudo sea inferior a lo proyectado. Es decir, en cualquier mes del año fiscal, previo concepto del Consejo de Ministros o en el caso de ustedes del Consejo de Gobierno, se puede reducir el presupuesto cuando el recaudo es inferior a lo proyectado. Entonces, por eso alguien me preguntaba por allí, me decía, es que nosotros necesitamos reducir el presupuesto del Consejo Municipal porque con, digamos, la caída de la 2075, pues ya no van a hacer esos aportes para el Consejo porque se redujo otra vez, se volvió, digamos, se redujeron ahí los ingresos y se reduce el presupuesto, entonces el Consejo no quiere que lo ajuste.
Imagínense, ¿no? Entonces, hágalo por decreto, la ley en estos artículos le permite, porque los recursos adicionales van a ser insuficientes, porque va a haber un recaudo inferior a lo proyectado, o porque no va a haber recursos adicionales, y en este caso porque un cambio en la normativa me lleva a que ajuste ese presupuesto, ¿sí? Por resolución, dice, modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal las apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda pública o programas de inversión, por resolución. Es decir, estos son modificaciones al decreto de liquidación. Acuérdese que el decreto de liquidación va también detallado, ¿sí? Entonces, esas modificaciones al decreto de liquidación, esas modificaciones entre la sección presupuestal se pueden hacer por resolución. Pero en ese caso lo que yo les sugiero, lo que les sugerimos es que reglamenten eso al interior de la administración. O sea, hagan su estatuto presupuestal, sus normas de manejo presupuestal y que quede claro que las modificaciones al decreto de liquidación que se den durante la vigencia, los traslados, las adiciones, los movimientos entre una sección presupuestal del mismo rubro no requerirán acuerdo ni decreto, sino que las puede hacer el ordenador del gasto o la sección presupuestal por resolución, pero lo que les digo, eso debe estar regulado. A nivel nacional está así, a nivel nacional se permite. Y la última etapa presupuestal es el cierre. Digamos, la ley orgánica de presupuesto en ninguna parte me habla como tal del cierre presupuestal, simplemente me va dando como unos tips, ¿no? Y me dice, al cierre de la vigencia constituya, o ni siquiera al cierre, me dice, son las apropiaciones son autorizaciones máximas de gasto que el Consejo aprueba para ser ejecutadas durante la vigencia. Si al final no las ejecuta, entonces constituya reservas o cuentas, o le habla de esas dos básicamente. Entonces, ¿qué se determina? Se determina la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia. Acuérdense que el marco fiscal de mediano plazo contiene un numeral que se llama los resultados de la vigencia anterior, ¿se acuerdan? Los resultados. Entonces yo debo determinar los resultados y un resultado es el resultado presupuestal. Entonces, la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, la constitución de cuentas por pagar, la constitución de reservas, la situación de tesorería y la situación presupuestal. Entonces, la ejecución presupuestal de ingresos y gastos tiene como objetivo determinar el porcentaje de ejecución tanto activa como pasiva frente al presupuesto definitivo. Entonces, eso es más como de indicadores de gestión. Yo comparo los ingresos efectivamente recibidos con los ingresos estimados, presupuestados o proyectados. Y eso me da un indicador de la gestión de recaudo. Comparo los gastos presupuestados o que me aprobó la corporación, lo que llamamos el presupuesto inicial, con los gastos efectivamente ejecutados. Ya tengo el indicador de la gestión del gasto. La constitución de cuentas por pagar. Entonces, ¿cuándo se constituyen cuentas por pagar? Cuando yo recibo el bien o servicio a satisfacción que no han sido cancelados o tengo anticipos pactados en los contratos que no han sido cancelados a 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal. Y se pueden estar en poder del tesorero o en poder del ordenador del gasto. O sea, las cuentas por pagar se constituyen sobre aquellos compromisos de los que finalmente solo resta pagarlos, pagar la plata, pagar. Pero ya se recibió el bien o servicio de satisfacción. Entonces, las cuentas por pagar no tienen manejo presupuestal porque ya tuvieron todo su ciclo presupuestal, ¿sí? El compromiso ya tuvo disponibilidad, registro y ya surtió todo su trámite, se ejecutó presupuestalmente. Entonces se dice las cuentas presupuestales ya, simplemente pague, es ya una operación de tesoro. En la siguiente vigencia fiscal páguelas, pero ya sin ningún manejo presupuestal. Y las reservas presupuestales, que sí están permitidas. Otra vez volvemos al artículo 8 que hablábamos esta mañana de la preparación y elaboración del presupuesto, que las apropiaciones deben ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente y que si va a sobrepasar la vigencia, pues yo lo que necesito es autorización para comprometer vigencias futuras. Entonces, esas reservas presupuestales, repito, están permitidas. Por acá en el intermedio del almuerzo vimos muchos ejemplos de reservas presupuestales, todas excepcionales. Entonces decían, no, es que suscribimos un contrato, nos comentaba alguien, no, ya está suscrito, pues ya tiene todas sus pólizas, ya solamente nos falta iniciarlo, pues dictar el acta de inicio y empezar ya a echar
pica y pala ahí, pero no se ha podido porque con la emergencia invernal digamos, los contratistas no han podido desplazar las máquinas hasta el municipio, entonces no hemos podido empezar, entonces se va a prolongar la ejecución de ese contrato. Entonces, ¿necesito vigencias futuras? No, eso es una situación excepcional en donde habíamos programado que ese gasto iba hasta el 31 de diciembre, pero por esa excepcionalidad se nos va a pasar unos meses de la vigencia, constituyamos reservas presupuestales, ¿sí? Y sigamos ejecutando por reservas. Y así se van a dar muchos casos. Lo que se les recomienda, o lo que yo recomiendo allí es, las reservas no están prohibidas, pero evítelas, ¿sí? Evite siempre que usted tenga un presupuesto, digamos, corriente ordinario, que sea menor que el presupuesto que estoy ejecutando vía reservas, ¿sí? Que tenga un presupuesto, que esté ejecutando en el año dos presupuestos, un monto inmenso por reservas y un monto así sobrenatural por la ejecución del año. Bueno, la situación de tesorería también, los saldos en caja y bancos, ahí están esos recursos de los que nos habla aquí el compañero, las inversiones temporales, los fondos de tercero, las cuentas menos las cuentas por pagar. Eso me va a dar el déficit o superávit de tesorería que yo siempre debo comparar con la situación presupuestal, que son los ingresos recaudados durante la vigencia, ingresos recaudados menos los pagos efectivos, menos las cuentas por pagar, menos las reservas presupuestales. Eso me da el déficit o superávit presupuestal, ¿sí? Algo muy importante que debemos siempre tener en cuenta, para yo constituir reservas y cuentas por pagar, debo sí o sí tener el recurso que las respalde, ¿sí? Siempre debe estar el recurso, ¿eh? Si yo no tengo el recurso que la respalda, eso no es reserva ni es cuenta, eso se llama déficit, eso se llama déficit. Y así se debe presupuestar en la siguiente vigencia, ¿sí? Como ese sí se presupuesta, ese sí es un rubro del presupuesto, se llama déficit presupuestal, allá está. Y la ley orgánica de presupuesto obliga a su inclusión. Dice por ahí en un artículo, al comienzo dice, cada año incluirá dentro del presupuesto las partidas para sanear el déficit fiscal. Que tenemos a nivel territorial y nacional tres tipos de controles: el control político, el control financiero y el control fiscal. El control político que hace el Consejo en cualquier época del año fiscal, el Consejo puede llamar al secretario de Hacienda. Por ahí inclusive esta mañana me decía la doctora Elizabeth, es que tengo que ir al Consejo porque nos van a aprobar un proyecto y tengo que, la citaron a rendir ahí como una información. Entonces el que hace el Consejo, el control financiero que hace la Secretaría de Hacienda. Acuérdense que hablábamos de que el plan financiero lo aprueba el CONFIS, ¿no? Entonces el CONFIS hace control de su seguimiento. Ese es el control financiero que se hace al presupuesto, porque acuérdense que el presupuesto se elabora con base en el plan financiero. Y por último, el control fiscal que hace la Contraloría departamental o municipal. Si el municipio no tiene Contraloría, se lo hará la departamental.